como están aquí reunidos, aprovecho para dar el siguiente informe que me parece que todos los copropietarios lo deben saber, tanto los que están aquí adentro como los que están afuera. Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 57 de la Ley 675 del 2001 y en concordancia con las disposiciones contenidas en la Ley 43 de 1990 y las demás normas que las complementan, adicionan o modifican, presento ante esta asamblea de copropietarios que informe correspondiente a mis labores de inspección y vigilancia, las cuales inician el 1 de abril del 2019. En primer término, considero de suma importancia informar a esta asamblea de copropietarios que, dadas las situaciones presentadas en la fallida asamblea donde se proponía el cambio de prestador de servicio de gas, me preocupé en revisar del por qué la empresa prestadora actual del servicio no daba solución a las quejas de los copropietarios. Reunida la información posible, solicité concepto a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre algunos posibles irregularidades encontradas. Para el efecto me permito leer concepto y lo hago parte integral de este informe. Y el siguiente es el concepto que me da la Superintendencia de Servicios Públicos. La plata, no ha dicho la plata. Sí, informe la plata, que se debe, que no se debe, eso es igual. Tuve acceso al acta que firmó Castel con la constructora para construir el ducto. Solicité a la Cámara de Comercio el registro de Cámara de Comercio de la empresa Gastet y ahí pude comprobar que esta empresa era una persona natural y que su capital era de 2 millones de pesos y que tenía unas actividades diferentes a prestar servicios públicos. Solicité a la Superintendencia de Servicios que me diera un concepto de lo siguiente. Soy revisora fiscal, esta fue la solicitud que yo hice. Soy revisora fiscal de un conjunto residencial en el cual el servicio de gas es prestado por una empresa que figura en Cámara de Comercio como persona natural que desarrolla las actividades 27410, actividades especiales de diseño, y la F43322, instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. El capital registrado del establecimiento es de 2 millones de pesos. La constructora del conjunto realizó con esta empresa persona natural, mediante un acta de construcción, un propanoducto o anillado, donde todos los costos de la construcción fueron asumidos por la persona constructora del ducto, quien es el dueño del mismo. Para la recuperación de la inversión en la misma acta, se expresa que prestará el servicio de gas al conjunto por un periodo de 10 años. Esto es lo que yo le digo a la Superservicios. Quisiera saber si esta forma de contratación de un servicio público por parte de la constructora es correcta, si el prestador del servicio debe tener alguna autorización por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, si dado el grado de responsabilidad ante el usuario del servicio, la empresa debe llenar unos requisitos mínimos para ser prestatario de dicho servicio,
que contengan aspectos como la seguridad, dado que el gas es almacenado en pipetas, y capital mínimo, actividad social, entre otros. Si los usuarios, a pesar de tener este servicio con un prestatario privado, pueden acceder a los subsidios que establece la ley, si las tarifas deben ser reguladas y si los usuarios deben tener acceso a las lecturas de los medidores. Al respecto, me responde la superintendencia. Bueno, me dice la competencia y los alcances y me resume: quien pretenda prestar servicios públicos debe dar cumplimiento al régimen que gobierna su prestación. En tal virtud, una de las exigencias de este es que quien preste servicios públicos adopte alguna de las formas jurídicas a que se refiere el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. Normativa y doctrina aplicable es la Ley 142 de 1994 y la Resolución 108 de 1997. Consideraciones. En relación con la consulta planteada, debe indicarse que no resulta aceptable por regla general que una persona natural preste servicios públicos domiciliarios, pues de acuerdo con lo indicado en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y sin perjuicio de la aplicación del principio de libertad de entrada, solo las personas allí indicadas, dentro de las que no se encuentran las personas naturales, salvo el caso de los productores marginales consagrados en el numeral 2 del artículo 15 y 10, pueden prestar estos servicios a terceros. En esta forma, una persona natural no estaría facultada para desarrollar las actividades de distribución y comercialización de gas natural, independiente del hecho de que haya acometido las labores de construcción a las redes de tal servicio y que conserve su propiedad. Al respecto, debe considerarse que las actividades de distribución y de comercialización de gas natural hacen parte integral de la cadena de prestación de servicios. De acuerdo con la Esto es supremamente importante, más cuando ahora los están convocando a una asamblea para definir el tema. Solo las personas a que se refiere el artículo 15 pueden prestar servicios públicos domiciliarios o actividades complementarias de aquellos que amén de situación. Esto hace parte de mi informe, ahí luego ya les Consejo de Administración y la Administración este concepto de la superintendencia. Realicé la correspondiente solicitud de investigación. Si quieren les leo el oficio que envía la superintendencia. Bueno. Asimismo, en el desarrollo de mis funciones durante el periodo transcurrido 2019, informo aspectos relevantes. Primero, en cumplimiento de la Ley 675, la existencia del reglamento de propiedad horizontal, les exijo respeto. Me citaron a un informe y aquí estoy. La existencia del reglamento de propiedad horizontal para el conjunto residencial Los Arrayanes, propiedad horizontal, sobre el cual informé y recomendé al Consejo de Administración sobre aspectos relevantes y la constatación del cumplimiento de normas relacionadas para su estudio, dado que es la Asamblea General la que puede realizar modificaciones al mismo. Igualmente recomendó al
Consejo de Administración, igualmente recomendé al Consejo de Administración sobre la toma de medidas pertinentes para dar cumplimiento en lo que aplica con otras normas que como persona jurídica de propiedad horizontal nos compete, buscando evitar erogaciones futuras y también las enfocadas al bienestar, privacidad, confidencialidad y seguridad de los copropietarios, así como el resguardo de los bienes del conjunto residencial Los Arrayanes, propiedad horizontal. Segundo, es responsabilidad de la administración diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros libres de errores de importancia material. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables. Asimismo, según el artículo 51 de la Ley 675 del 2001, el administrador es responsable de la contabilidad, indicando que es quien ejerce el control, supervisión y aprobación, sin que esto quiera decir que sea quien la elabore. En el conjunto, desde el mes de febrero, está a cargo la contabilidad de un contador, lo que no exonera al administrador de su responsabilidad. He evidenciado que existen libros contables impresos que contienen la información desde el 2016 a enero del 2019, con la evidencia del registro tardío en la DIAN el 12 de junio del 2018. Es importante aclarar que el conjunto cuenta con un programa PNS en el cual se registra la información contable, la cual se encuentra actualizada en el sistema, pero no hay registro impreso en libros oficiales de enero a la fecha de este informe. Sobre este asunto informé a la Administración y al Consejo de Administración sobre la necesidad de dar cumplimiento a las normas contenidas en el nuevo marco técnico de información financiera y tener actualizada la contabilidad e impresos los libros debidamente registrados ante la autoridad competente en cumplimiento de las normas vigentes. Igualmente, he recomendado la elaboración del Manual de Control Interno y de Operación. Asimismo, informé al Consejo de Administración sobre algunos registros contables que se debían corregir, como A. Errores en contabilización del fondo de caja menor desde el mes de febrero, y manejo del mismo, identificando los fundamentos de su existencia y la diferencia con el manejo de caja general. Se requiere además actualizar las políticas contables de conformidad con el nuevo marco técnico contable que prevén las diferentes operaciones. Por ello, los datos sobre los informes son reexpresados del sistema. Hago esa aclaración. Los datos del sistema son los datos que informa acá, es reexpresados del sistema. Recomendaciones. Organizar el manejo de los recursos en orden cronológico y con control de manera sistemática con el debido soporte de cada transacción, las correspondientes firmas de quienes tienen relación con los documentos emitidos y los debidos soportes de cada operación. Manejar adecuadamente la caja menor, soportando cada desembolso con los respectivos reembolsos de caja menor, sus correspondientes soportes y realizando la contabilización correcta de tal forma que en las cuentas de efectivo y equivalente se refleje de manera permanente el valor del fondo, el cual solo se mueve por su constitución, incrementos o disminución que apruebe el Consejo de Administración
y su uso es para pagos de menor cuantía. Informo que ha sido difícil poder realizar arqueos físicos de caja menor, por cuanto son dineros que maneja el administrador y difícilmente nos coincidimos para realizar este procedimiento. Es por ello que me limito a revisar, según el registro contable, mantener los recursos. Recomiendo también mantener los recursos disponibles en la oficina y contar con un horario de quien los maneje, de tal manera que puedan ser verificables sus saldos en cualquier momento. Tercero, en el estado de situación financiera presentado por la administración con corte a 31 de marzo, existía un saldo de cartera por cobrar por valor de 208.847.495. En el mes de marzo, cartera 208.847.495. Con corte a 31 de octubre, este valor es de 223.097.533. Lo que equivale, y como ustedes pueden observar, es muy pequeña la diferencia entre marzo y octubre, lo que equivale a un porcentaje cercano de 5 meses de presupuesto, lo que hace difícil la situación financiera de la entidad y genera iliquidez, dificultando el cumplimiento de los compromisos. Más atrás. ¿Se descargó el micrófono? Aló. Tiene un radio muy pequeño ese micrófono. Lo que equivale a un porcentaje cercano a 5 meses de presupuesto, lo que hace difícil la situación financiera de la entidad y genera iliquidez, dificultando el cumplimiento de los compromisos del conjunto. Solo un aproximado del 22% de los copropietarios se encuentra al día. Lo anterior evidencia falta de gestión en los resultados por parte de la administración, ineficacia en las políticas de cobro establecidas e incumplimiento reiterado de los deberes por parte de los copropietarios. Recomiendo a los copropietarios colocarse al día para prevenir mayores dificultades que limiten el cumplimiento de los pagos requeridos en pro de contar con todos los servicios que el conjunto proporciona, que repercuten en el bienestar para todos sus habitantes. Durante el transcurso del periodo 2019 no he evidenciado el registro de saldos ni registro. Por favor. Durante el transcurso del periodo 2019 no he evidenciado el registro de saldos ni registro de cuentas por cobrar por concepto de intereses moratorios, según lo dispone el artículo 30 de la Ley 675 de 2001. Los pasivos a 31 de marzo del presente año en el informe presentado eran 98.537.461 y a octubre 31 suman 112.224.114. Entonces, como ustedes ven, son muy parecidos a pesar de la circunstancia de los 5 meses que tienen de no pago. Cuarto, no evidencio cuenta que respalde el fondo de imprevistos, que en el informe de marzo representaba en el patrimonio un valor de 4.742.030. Durante este año, todo el año,
no han realizado ningún tipo de registro que dé cumplimiento a lo estipulado en 675 Micrófono. en la ley del Fondo de Imprevistos, que en el informe de marzo representa en el patrimonio un valor de 4.742.030. Durante este año no han realizado ningún tipo de registro que dé cumplimiento a lo estipulado en la ley 675 y el reglamento. Ya informé sobre este aspecto a la administración con el fin de que se dé cumplimiento a la ley y se constituya el valor del fondo y se maneje de conformidad con lo estipulado en la ley 675 del 2001 y el reglamento del conjunto residencial Los Arrayanes, propiedad horizontal. Quinto, respecto de los libros de actas de la Asamblea General y del Consejo de Administración, no tienen un orden adecuado y no he evidenciado libros debidamente llevados, solo he tenido acceso a actas impresas sin orden y algunas de periodos anteriores sin las respectivas firmas, todas en hojas no foliadas consecutivamente, ni registradas ante la dependencia competente, o ninguna de las actas cumple con ese requisito, ni registradas ante la dependencia competente. He recomendado a la administración dar cumplimiento a las exigencias legales sobre el tema, de lo cual no se ha realizado a la fecha. Es importante dejar constancia que el artículo 44 de la ley 675 del 2001 dispone que las actas deben asentarse en el libro respectivo. El artículo 51 de la misma ley dispone como una función del administrador llevar los libros de actas de la Asamblea. Recomiendo se realice a cabalidad los empalmes necesarios para que se puedan contar con toda la información y se mejore el flujo de la misma. Lo mismo ocurre con el libro de copropietarios. He recomendado que se folien las hojas y se registren de conformidad a las normas legales, de tal forma que permitan una fácil verificación de los copropietarios cuando sea requerido y se lleven con mayor orden y conforme a las normas legales vigentes. Sexto, en cumplimiento en el artículo 11 del decreto 1406 de 1999, compilado en los artículos 3, 2, 1, 6 y 4, 1, 1 del decreto reglamentario 780 del 2016, informo que la entidad no tiene personas a su cargo que la obliguen a liquidar y a pagar mensualmente los aportes a la seguridad social y para fiscales, a las administradoras de pensiones, a las entidades promotoras de salud, a las administradoras de riesgos laborales, a las cajas de compensación familiar, al SENA e Institución de Bienestar Familiar. Les pido respeto. Si pidieron un informe, escúchenlo. Quinto, que se cumplió con la presentación y pago de las declaraciones de retención en la fuente practicada en los meses desde el mes de abril y mayo, con la salvedad que en el mes de mayo también se presentó la declaración correspondiente al mes de marzo, dado que la misma no fue presentada en su momento. Al respecto, en su momento informé a la administración que aún no me encontraba inscrita por parte del conjunto ante la DIAN y por tal motivo no era posible firmar dicha declaración. Y se solicitara al revisor fiscal anterior para que realizara el proceso de firma. Séptimo, como documento de referencia se me facilitó el informe de auditoría externa realizada sobre el periodo comprendido entre mayo y diciembre del 2018, en el cual se evidencian fallas de contratación, planificación, organización, control y operación,
Por ello he recomendado al Consejo de Administración lo estudie para tomar los correctivos que estime necesarios y evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando. Octavo, respecto de los pagos realizados al ingeniero Isaac Huerta Entrena, no están respaldados con los respectivos soportes, como pago de la seguridad social y soportes de gastos reembolsables. Asimismo, no se ha realizado ningún tipo de descuento tributario al respecto. Se acordó en la Defensoría del Pueblo que se entregarían los respectivos soportes con el informe el día 15 de diciembre y asimismo la administración se comprometió a entregar los documentos faltantes por él solicitados antes del 18 de noviembre. No ha sido posible conocer las políticas establecidas y el plan de recaudos ni los programas de mantenimiento de los equipos y áreas comunes para hacerles seguimiento. Noveno, no he evidenciado licencias de los programas que se manejan en el equipo del conjunto, con excepción del programa contable TNS ni el registro de no requerimiento. Décimo, no he evidenciado ningún registro a la fecha de ningún tipo de donación al conjunto cuando tengo conocimiento que se ha realizado. He solicitado a la administración una relación sobre las donaciones recibidas y hasta el momento no he tenido respuesta alguna. Onceavo, tampoco he recibido copia de los procesos jurídicos con el fin de revisar y constatar que no se incurra en futuras derogaciones por esos conceptos o por los resultados de los mismos. Doceavo, he evidenciado la necesidad de que haya mayor organización y asegurabilidad de la información. Al respecto, recomiendo que los empalmes entre administraciones y estamentos administrativos se hagan de manera adecuada y oportuna para evitar las diferentes situaciones que se vienen presentando con la información. Se ha informado a la administración sobre las demás situaciones observadas en el transcurso de mi revisión. Recomendaciones. A. Establecer el fondo de imprevistos de conformidad con las formas que lo regulan. B. En las contrataciones dejar constancia del estudio de varias opciones, establecer las políticas de cumplimiento, responsabilidad y confianza y manejo que sean necesarias para garantizar el adecuado y oportuno y eficiente servicio de lo contratado. Por ejemplo, en el contrato del doctor Huertas, esa era una apreciación que yo hacía, que no se evidenciaba que se le hubiesen solicitado ningún tipo de garantías de cumplimiento. Es que ella tiene que respaldar todo por escrito, que es lo que tiene que hacer. C. Registrar los folios para los libros contables de actas y registros de copropietarios ante autoridad competente y llevarlos de manera ordenada, oportuna y adecuadamente de acuerdo con las normas que regulan la materia. D. Contar con un manual de control interno y de operaciones que faciliten la verificación del cumplimiento normativo y decisivo de los órganos de administración. E. Establecer los procedimientos operativos en los desembolsos de recursos para que los mismos se hagan adecuadamente con la elaboración anterior del correspondiente documento contable y los anexos de soporte respectivos antes de aprobar y hacer efectivo el desembolso, teniendo en cuenta que estos deben estar debidamente firmados por las personas que intervienen en la operación. F. Al elaborar el presupuesto es función del administrador y se debe tener claridad en las bases presupuestales por el sistema de caja, diferente de los estados financieros que se efectúan sobre la base de causación. G. En la administración debe quedar claridad sobre lo que se entrega y lo que se recibe para evitar continuar con las falencias anteriores y aplicar planes de acción oportunos para corregirlas e implementar las soluciones requeridas mediante un plan de trabajo concreto y de conocimiento general.
inclusive, si es el caso, realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes, evitando incurrir en un círculo vicioso Círculo vicioso. Es la última. ¿Dónde me acuerda? Que no volvimos, que las vecinas estaban contentas solas y yo no estaba En la administración debe quedar claridad sobre lo que se entrega y lo que se recibe, para evitar continuar con las falencias anteriores y aplicar planes de acción oportunos para corregirlas e implementar las soluciones requeridas, mediante un plan de trabajo concreto y de conocimiento general. Inclusive, si es el caso, realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes, evitando incurrir en un círculo vicioso de irregularidades, irresponsabilidades y errores que por ello, al recibo de una administración, se debe, mediante acta, soportar. Las entregas de tarjetas y o talonarios bancarios, chequeras y demás documentos referentes a las cuentas manejadas por el administrador, los cheques que estén pendientes de cobrar, los saldos de los fondos, tanto el fondo de caja menor como el fondo de imprevistos, los libros y folios debidamente registrados ante la autoridad competente para registros contables de actas y registros de copropietarios, los documentos que están pendientes de soportar, eso debe estar dentro del informe de entrega, ficha técnica entregada por la constructora relacionada con el mantenimiento general de la copropiedad, como son fachadas, muros, techos, tuberías, redes eléctricas, telefónicas, gas y alcantarillado, entre otras. Aspecto relevante en el mantenimiento y no deterioro patrimonial. Por favor, respeto. Y no deterioro patrimonial de la copropiedad. El cumplimiento a lo establecido en la Ley 675 del 2001 en lo referente al fondo de imprevistos. Relación de las diferentes pólizas, tanto las que cubren cualquier siniestralidad y protegen la integridad y el patrimonio de la copropiedad, como las de cumplimiento de los contratos existentes y las de manejo y confianza. Bitácora o cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios referentes a las zonas comunes, como son piscinas, tanques, extintores y los demás que se encuentren dentro de la copropiedad. Por favor, querían el informe, escúchenlo. Políticas de recaudo con el correspondiente plan de recuperación de cartera con la relación, las consignaciones por identificar, informe de procesos de cobros y acuerdos de pago, identificando la gestión pendiente por realizar. Cuando se trabaja en una administración en pro del conjunto, cuando yo entrego debo presentar todo esto para que el que sigue pueda tomar la ruta a seguir. El presupuesto del periodo con la correspondiente ejecución presupuestal, organización del manejo de efectivo y bancos, así como el fondo de caja menor, el inventario de los bienes de la copropiedad, determinando cantidades y estado de los bienes, la proyección mediante acta de la entrega definitiva de las zonas comunes no esenciales establecido en el artículo 24 de la Ley 675 del 2001. Los proyectos pendientes, ¿están escuchando? No. La proyección mediante acta, los proyectos pendientes y en ejecución que son requeridos para el buen funcionamiento de la copropiedad, esperando haber dado satisfacción al requerimiento y además esperando que todas aquellas recomendaciones que he hecho se tengan en cuenta y que las solicitudes que he realizado se tengan en cuenta y sean respondidas. Cordialmente, Ramón Anita Castro, revisora fiscal. Muchas gracias. Quedan todos cordialmente invitados.
como aquí no están todos, los invito el sábado 23, para rendirles el informe a todos los copropietarios. Gracias, doctora Mita, por haber intervenido. Doctora Mita, mire, le quiero... se robó 40 millones. Chino. Doctora Mita, le quiero... De frente a la audiencia, por favor. Una aclaración aquí para los asambleístas que están con la duda. ¿Estamos más endeudados hoy en día o antes? Igual. El tiempo pasa. Yo no estoy diciendo mentiras. Ya se lo dije. En marzo, cuando presentó el informe el señor administrador, y yo se lo dije aquí en la asamblea, estábamos más de 4 meses de presupuesto la deuda. Hoy estamos cercanos a los 5 meses de presupuesto, estamos un poco más endeudados, pero recuerden que también tuvo que asumir la administración el pago. Atrás, es que se cae el Bluetooth. El radio del Bluetooth es muy pequeño. El pago que estaba pendiente al ingeniero Huertas, que no estaba presupuestado, que fueron 20 millones de pesos, casi 19 millones de pesos.